Faltaban solo 10 días para Semana Santa, cuando Clara supo que su nieto no estaba siendo atacado por una enfermedad, sino por algo que no podía verse. Las oraciones rebotaban, el crucifijo quemaba en sus manos, y cada noche él despertaba llorando. Fue entonces cuando recordó algo que había leído años atrás sobre el padre Leopoldo Mandić. Sin pensarlo, tomó un autobús hasta el monasterio donde aún se conservan sus advertencias escritas. Lo que encontró allí no era una oración cualquiera, era una instrucción para proteger un alma débil. Así que, quédate hasta el final, porque en los últimos minutos descubrirás el gesto silencioso con el que puedes salvar espiritualmente a quien más amas, pero solo entenderás su verdadero significado si no te pierdes ni un detalle desde el comienzo. Ahora dime, ¿quieres que tu familia esté espiritualmente resguardada antes de Semana Santa? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: mi hogar está bajo tu cuidado, Señor. Antes de comenzar, demuestra que tú también protegerías el alma de tus hijos o nietos con la misma fuerza. Si el amor y la fe mueven tu vida, dale like y suscríbete. Lo que estás por descubrir no se encuentra en ningún otro lugar. Clara no era una mujer que hablara mucho. Había aprendido con los años que el silencio, cuando se cultiva con oración, dice más que 1000 palabras. Tenía 78 años, el cabello recogido siempre con la misma peineta de nácar que había heredado de su madre, y una devoción sencilla pero inquebrantable al rosario. Desde hacía 5 años, vivía con su hija y su nieto en una pequeña casa a las afueras de Rovinj, Croacia. Allí cuidaba del pequeño Marko, de apenas 9 años, mientras su hija trabajaba en la ciudad. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Faltaban exactamente 10 días para el Domingo de Ramos cuando Clara notó el primer cambio. Marko, que siempre había sido alegre y despierto, comenzó a despertarse sobresaltado a las 3 de la madrugada. Lloraba sin razón aparente, sudaba frío, y a veces balbuceaba cosas que no se entendían. «Abuela, hay alguien en la habitación», dijo una noche con la voz temblorosa. «Está en la esquina y me mira». Clara intentó consolarlo, como haría cualquier abuela. Lo arropó, le rezó al oído, le acarició la frente. Pero lo inquietante era que, al entrar a su habitación, ella también sentía algo, un aire distinto, un escalofrío en la nuca, como si la oración rebotara contra una pared invisible. Días después, Marko comenzó a evitar el pequeño altar familiar donde se rezaba cada mañana. Ya no quería besar el crucifijo. Rechazó la medalla de San Benito que su abuela le había colgado al cuello el año anterior, y al intentar rezar con él el rosario, se tapó los oídos con fuerza. «Me duele», dijo. Fue entonces cuando Clara comprendió que esto no era algo médico, no era psicológico, no era un simple susto infantil, era espiritual, y estaba creciendo. Esa misma noche, tomó su rosario, se puso el abrigo, y sin decirle a nadie, se subió al primer autobús rumbo al monasterio donde aún se conservaban los escritos y confesiones del padre Leopoldo Mandić. No buscaba espectáculo, no buscaba consuelo fácil, buscaba una respuesta. Al llegar pidió hablar con el sacerdote a cargo del lugar, pero lo que verdaderamente buscaba era un cuaderno. Durante años, el padre Leopoldo había escrito notas personales sobre las almas que le eran reveladas en confesión, advertencias, instrucciones, incluso plegarias específicas para situaciones urgentes. Y entre los textos cuidadosamente conservados, Clara encontró lo que jamás pensó que existiría. Cuando el alma de un niño rechaza la cruz, es porque algo ajeno a su luz lo está rodeando. Antes del Domingo de Ramos, la oración de la abuela es su única muralla. Sintió un escalofrío. A su nieto le quedaban solo 7 días. El cuaderno continuaba con una nota dirigida específicamente a las abuelas creyentes. Era un conjunto de pasos, no un ritual mágico, sino un acto de entrega. Una cadena de oración intensa, silenciosa, que debía comenzar exactamente al caer el sol, durante 7 noches seguidas, antes de la llegada del Domingo de Ramos. Cuando el enemigo actúa en la inocencia, el corazón de una abuela puede interceder como escudo si se mantiene firme en la fe y no cede al miedo. Clara copió la oración exacta, cerró el cuaderno con las manos temblorosas y, sin decir una palabra, regresó a casa esa misma tarde. Esa noche, al caer el sol,
Se arrodilló frente al pequeño altar familiar. No encendió la televisión. No preparó la cena. No dijo nada a su hija. Solo encendió una vela, tomó su rosario y comenzó a rezar como nunca antes. Afuera, una brisa helada golpeaba las ventanas. Adentro, el silencio era denso, casi sagrado. Mientras rezaba, Clara sintió que algo la observaba. No era paranoia, era presencia, pero no detuvo su oración. Al contrario, rezó más fuerte, rezó con lágrimas, rezó con la certeza de que esa noche no era solo para su nieto, sino también para su propia alma. Cuando terminó, el silencio fue total. El reloj marcaba las 3 y Marco dormía, profundamente. Pero el combate apenas comenzaba. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esto es una advertencia que muchos prefieren ignorar, así que dale like si crees que el amor de una abuela es más fuerte que cualquier oscuridad y suscríbete si estás dispuesto a aprender cómo convertir ese amor en protección divina. Las noches siguientes fueron todo menos tranquilas. Clara repitió la oración que el padre Leopoldo había anotado en su cuaderno antiguo, cada vez con más fervor, más entrega, más lágrimas. No había velas suficientes que pudieran iluminar el peso que sentía sobre su espalda. Algo en el ambiente parecía oponerse cada vez más a sus rezos. La segunda noche, mientras recitaba el tercer misterio doloroso, la llama de la vela se apagó de golpe, sin viento, sin razón. Marco se despertó llorando, temblando. Clara corrió a su habitación. Él la miró con los ojos desorbitados y susurró: «No quiere que sigas rezando, abuela. Dice que ya es suyo». Clara se quedó paralizada por un segundo, pero no respondió. Lo abrazó fuerte, con el rosario entre sus dedos, y repitió al oído la oración que el padre Leopoldo había dejado escrita. «Que la fe que sostengo sostenga también a quien no puede defenderse». A la tercera noche, Marco no solo despertó llorando, sino gritando. Su madre, extenuada por el trabajo, lo escuchó por fin y entró en su habitación. «Mamá, esto ya está yendo demasiado lejos», le gritó a Clara. «Lo estás asustando con tus rezos, con tus historias. ¿Qué estás haciendo todas las noches?». Clara no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque no podía explicarlo en palabras que su hija entendiera. Lo que estaba enfrentando no era para convencer a nadie, era para proteger. «Solo estoy rezando», dijo finalmente. «Solo eso. Y no pienso dejar de hacerlo». La tensión en la casa creció, pero Clara no se detuvo. A la cuarta noche, notó algo distinto. Marco no lloró, no gritó, no despertó. Clara sintió por primera vez en días una paz ligera, como un viento cálido que atravesaba su pecho. Pensó que, quizás, la oración comenzaba a hacer efecto, que las palabras del padre Leopoldo eran verdaderamente una protección viva. Pero justo cuando comenzó el último misterio glorioso, escuchó un ruido, un golpe seco en la cocina. Se levantó lentamente, rosario en mano, y caminó en silencio hacia el sonido. Las luces estaban apagadas. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Al llegar, encontró una de las sillas tirada en el suelo. Nada más. Se inclinó para levantarla, y entonces escuchó claramente, desde el pasillo, una voz que no era de nadie en su casa. «No terminarás la séptima noche». No fue un pensamiento, no fue un susurro interior. Fue una voz externa, grave, que retumbó como eco sordo en sus oídos. Clara se quedó inmóvil, apretó el crucifijo y no dijo una sola palabra. Regresó al altar, con pasos lentos, volvió a arrodillarse y terminó el rosario como si esa interrupción nunca hubiese ocurrido, porque entendió algo que el padre Mandich había dicho en una homilía décadas atrás. Cuando rezas, el cielo te escucha, pero no olvides que el infierno también. Al amanecer, Clara notó un cambio sutil en Marco. No era una sonrisa, ni una palabra. Era una mirada limpia, por primera vez en días. «¿Dormiste bien?», le preguntó. Él asintió con la cabeza. Después de desayunar fue al pequeño altar, tomó el crucifijo y lo besó. Clara no lloró, pero su alma sí. Sabía que aún faltaban noches, pero también entendía que la batalla no se ganaba en un solo acto, sino en la perseverancia. Afuera, la ciudad se preparaba para Semana Santa. Las calles comenzaban a llenarse de flores, los templos se adornaban,
y muchos se distraían en los rituales externos sin detenerse a mirar hacia adentro. Clara, en cambio, comprendía que ese era precisamente el momento donde el mal más se escondía, cuando todo parece paz, pero nadie está rezando. La fe, pensó, no es una ceremonia, es una lucha silenciosa, y esta lucha aún no había terminado. ¿Lo ves? No se trata de símbolos vacíos, ni de supersticiones. Se trata de entender que hay momentos donde el alma de quienes amamos solo puede ser defendida en silencio y en oración. Dale like si sientes que esta historia está revelando algo profundo. Y suscríbete ahora, porque lo que Clara está a punto de enfrentar en la quinta noche pondrá a prueba todo lo que jamás pensó tener que entregar. La quinta noche llegó con un silencio denso, más profundo que en las anteriores. Ni siquiera el viento parecía moverse. Clara encendió la vela frente al altar con manos firmes, pero algo en su interior temblaba. Marco se había mostrado más tranquilo durante el día, incluso volvió a reír con su madre mientras almorzaban. Pero Clara sabía que eso no significaba que el peligro había desaparecido. A veces, la calma es el disfraz que la oscuridad usa antes de golpear con más fuerza. A las 8 de la noche exactas comenzó el rosario. El padre Leopoldo había sido muy claro. La fuerza de esta oración estaba en la constancia, en el horario, en la entrega absoluta. Y Clara no iba a fallar. Pero esa noche, algo cambió. Mientras recitaba el segundo misterio glorioso, escuchó a su hija hablar por teléfono en la cocina. «No sé qué está haciendo, mamá. Está obsesionada. Me asusta. Y ahora Marco se la pasa hablando de rezos, de crucifijos. No sé si es peor lo que tenía antes o esto que está provocando en él». Clara sintió una punzada en el corazón, no por el juicio, sino por la soledad. Estaba enfrentando algo que su propia hija no podía entender. Y sin embargo, eso no la detuvo. Se aferró más fuerte al rosario y cerró los ojos. De pronto escuchó pasos lentos, firmes, pesados, que no eran de su hija ni de Marco. Abrió los ojos. No había nadie, pero el aire había cambiado. La vela parpadeó. Luego se alargó hacia un lado, como si una corriente invisible la empujara. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, Clara sintió miedo real. No era un susto, no era ansiedad, era una certeza. No estaba sola. Pero el miedo no fue suficiente para callarla, y siguió rezando. «Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios». La voz le temblaba, pero no se rompía. Entonces, una sombra cruzó la habitación. No por el suelo, sino por la pared. Clara no se movió, no gritó, no buscó explicación, solo repitió: «Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo». Cuando terminó el rosario, la vela volvió a estabilizarse, la sombra desapareció, y la paz, aunque ligera, volvió a posarse sobre ella. Pero esa noche, Clara no durmió. Se quedó sentada frente al altar, con el rosario aún en la mano, repasando las palabras del cuaderno del padre Leopoldo. Una frase que había pasado por alto la golpeó con fuerza. «El alma que intercede debe estar dispuesta a entregar lo más sagrado que tiene». Clara cerró el cuaderno con lentitud. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo más sagrado que tenía? A la mañana siguiente, Marco despertó con fiebre. No era alta, pero lo suficiente para que su madre lo llevara al médico. «No tiene nada. Está somatizando», le dijo el doctor. Explicó al regresar. «Mamá, ¿de verdad crees que tus rezos lo están ayudando?». Clara no respondió. Pero ese día, por primera vez en años, dejó de comer. Guardó silencio casi todo el tiempo. Y se sentó en el jardín con la mirada fija en un punto que nadie más veía. Antes de que cayera la noche, fue a su habitación y sacó de una pequeña caja de madera un sobre. Dentro había una carta escrita a mano, sellada con una cinta azul. Era una promesa que había hecho años atrás: entregar su vida al servicio silencioso de la oración si alguna vez un ser amado se encontraba en peligro. No era un voto religioso, era algo más íntimo, más profundo, algo entre ella y Dios. Esa noche, al comenzar el sexto rosario, colocó la carta sobre el altar, junto al crucifijo. «Señor, si este niño debe ser librado, que lo que venga sea sobre mí». Y comenzó a rezar. Con cada Ave María, el ambiente se volvía más liviano, la casa más silenciosa.
el fuego de la vela, más estable. Incluso el corazón de Clara, más sereno. No hubo ruidos esa noche. No hubo sombras. No hubo pasos. Cuando terminó, solo dijo 3 palabras en voz baja. «Estoy lista, señor». Y se quedó en silencio, con el rostro iluminado por la luz temblorosa de la vela. Marco dormía, y en su rostro había paz. Pero aún quedaba la 7ª noche. La más importante, la más difícil, la definitiva. ¿Puedes sentirlo? Estamos a punto de cruzar el umbral. Clara lo entregó todo, y aún no sabe lo que ocurrirá en la última noche. Dale like si sientes que esta historia está tocando algo dentro de ti. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que está por revelarse te hará ver la oración con otros ojos. La 7ª noche llegó sin previo aviso. No hubo presagios, ni sombras, ni advertencias. Solo el paso lento y firme del tiempo marcando el inicio de algo que Clara sabía que sería definitivo. Ese día, Marco estuvo tranquilo. No hubo fiebre, no hubo llanto. Comió con normalidad. Incluso pidió que su abuela le contara una historia antes de dormir. Fue la primera vez en una semana que sus ojos brillaban como antes. Clara lo abrazó con ternura. No le dijo nada de lo que estaba por hacer. Solo lo cubrió con su manta favorita, le besó la frente y volvió al altar. Colocó la vela, el rosario, la carta, el crucifijo. Todo estaba dispuesto. Pero esta vez no se arrodilló de inmediato. Se quedó de pie, en silencio. Respiró hondo y por un momento pensó en lo que significaba esa última noche. No era solo el cierre de una oración, era la entrega total, no solo de su fe, sino de su vida entera. Al comenzar el primer misterio, una sensación diferente recorrió su cuerpo. No era miedo, era una paz extraña, honda, como si algo o alguien la envolviera. Un calor invisible le cubría los hombros, como una presencia protectora que no podía explicar. Y entonces lo supo, no estaba sola. Terminó el segundo misterio con los ojos llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de gratitud. Recordó las palabras exactas del padre Leopoldo: el alma que ora sin cesar, aún sin ser escuchada, ya ha comenzado a vencer. Al llegar al quinto misterio, la vela parpadeó por última vez y se apagó. Pero Clara no se detuvo. Rezaba en la oscuridad, con la voz firme, el rosario entre las manos y la mirada cerrada hacia el mundo, pero abierta hacia lo eterno. Terminó el último Ave María con un suspiro profundo, y entonces lo dijo en voz alta, por primera vez en la semana: «Señor, si esta es mi última noche, que lo sea haciendo lo que más amo, proteger con fe a quien aún no puede protegerse». Abrió los ojos. Una luz tenue iluminaba la habitación. No venía de la vela, venía del rostro de Marco, que estaba de pie en la puerta, mirándola. «Abuela, soñé con un hombre de túnica blanca. Me dijo que ya no tengo que tener miedo, que tú ganaste». Clara se arrodilló. No pudo evitarlo. Las lágrimas brotaron como si toda la tensión de la semana se deslizara por su rostro. No dijo nada. Solo cerró los ojos y dio gracias. Al día siguiente, algo había cambiado. La casa parecía más luminosa, el ambiente más liviano. Marco comió, jugó, se rió, y esa noche durmió sin pesadillas. Clara no volvió a ver sombras, no escuchó voces, no sintió presencias, pero sí supo, en lo más profundo de su alma, que la batalla había terminado. Pasaron los días. Llegó el domingo de Ramos. Clara y su familia fueron a misa. Marco se acercó al altar con la seguridad de un niño en paz. Tomó el crucifijo y lo besó con una sonrisa. Clara no necesitó palabras. Solo miró al cielo y en silencio agradeció. No por el milagro, sino por haber tenido la fuerza de resistir, por haber creído cuando nadie más lo hizo, por haber protegido el alma de su nieto, justo antes de Semana Santa. Si llegaste hasta aquí, gracias, porque esta historia no solo habla de una abuela, habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos sentido que la oración es nuestra única arma. Clara no buscaba reconocimiento, solo quería salvar un alma antes de que fuera demasiado tarde, y lo logró. ¿Te diste cuenta? A veces no se trata de rezar más fuerte, sino de no dejar de hacerlo cuando todo parece oscuro. Dale like si esta historia te hizo reflexionar.
Y suscríbete si quieres seguir recibiendo enseñanzas del Padre Leopoldo. Y dime en los comentarios, ¿has vivido alguna experiencia así? ¿Crees que la fe de una persona puede cambiar el destino de otra? Gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te bendiga y que la Virgen María cubra con su manto cada rincón de tu hogar.